Están festejando y cantando el cumpleaños. Sí. Ariel, sí, cumpleaños hoy, Ariel. Ariel Pinto, por eso el festejo que se escuchaba atrás, y ahora se aquietó y se calmó un poco. Posiblemente los que están más allá no alcanzaron a escuchar, pero de acá adelante se escucha mucho. Hoy vamos a ver un tema dentro de la doctrina de la salvación. Otro de los temas que pocas veces se escucha hablar. Imputación o imputar. ¿Qué es eso? ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Imputar, imputación. Yo voy a leer un versículo donde ahí está la idea. Después lo vamos a comenzar. Salmo 32. Este mismo versículo es mencionado por Pablo en Romanos 4:8. Toma Pablo en Romanos 4:8. Dice el Salmo 32, 1, 2, Salmo escrito por David. El primer libro de los Salmos, que va desde el Salmo número 1 hasta el número 40, fueron escritos por David con seguridad desde el 2 hasta el 40. El 1 no dice Salmo de David. Podemos inferir que también lo escribió David. Dice así: bienaventurado aquella persona cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre o la persona, ahí utiliza el término genérico, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se les borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí cuando habla de que no toma en cuenta, está justamente el concepto de imputar, imputación, que es lo que yo he marcado allí. Si ustedes se fijan en Romanos capítulo 8, Pablo va a tomar mencionando este versículo. Y si ven la cita, es Salmo 32. David lo escribe, este salmo, después de haber alcanzado el perdón de Dios, después de haber cometido el pecado de codicia, adulterio, asesinato, y merecía la muerte de Dios. Segunda Samuel capítulo 12, cuando comete adulterio con Betsabé y la muerte del esposo Urías. Y el capítulo 12, cuando viene Natán, ya lo hemos relatado, y le cuentan la historia y le dice: ese hombre eres tú. Y después que Dios perdona su pecado, sufre las consecuencias de su pecado, él va a escribir este salmo donde dice que bienaventurado, dichoso, feliz, grandemente feliz, aquella persona que Dios ha perdonado su maldad y no toma en cuenta, no le imputa su pecado. ¿Qué es imputar? ¿Qué es imputar? Es la acción de agregar algo bueno o malo a la cuenta de una persona. Se te anota algo bueno, o malo en la cuenta tuya. Ese es el concepto. Algunas veces, yo lo voy a ilustrar muy fácilmente. Creo, ¿quiénes de acá tienen tarjeta de crédito y la usan? A ver, levanten la mano, no hay problema. Usan tarjeta de crédito. A veces hemos tenido algún problema. Che, mira, me están pasando. ¿Sabes lo que pasa? Que todavía no hemos imputado tu pago. ¿Han escuchado esa expresión? Tenía un problema en el impuesto. Che, yo ya pagué el celular, fui y lo pagué y no tengo cargado el saldo. Lo que pasa es que todavía no hemos imputado tu pago. Entonces, cuando yo voy al negocio y paso el postnet, voy y compro, resulta que la tarjeta me va cargando a mí los consumos. Me va imputando los consumos. Y llego acá que estoy debiendo
un saldo. Esto podemos decir que sería esto. Va en contra mío. Está bien, me lo compré y me lo gasté. Me compré el pantalón, Y cuando resulta que me llega el resumen, vengo y pago, entro y hago el pago. Vamos a ponerlo acá. Y pago 100 y la cuenta me queda en 0. Entonces, este es el pago que nuevamente se me imputa. En este caso, si yo lo voy a hacer como siguiendo acá, este es el positivo, el que juega a mi favor. Por eso yo había dicho, es la acción de una persona de agregar algo bueno o malo, positivo o negativo en la cuenta de otra persona. Entonces, tengo el celular, no tengo saldo, todavía no hemos imputado su pago, espera un poquito. A veces el poquito pasan unos 2 o 3 días y siempre le echan la culpa al sistema. No anda el sistema. Bueno, eso es un poquito imputación. Los que estamos en el trabajo de los números, yo lo veo permanentemente. Esto es para mí, es algo corriente. También se da en la parte jurídica y en la parte penal. Hoy está Leonardo acá a mi derecha, ¿sabe? Está Pablito, pero no ha venido. Donde en el proceso penal, en el juicio penal, se le va a imputar algo a una persona. En el derecho penal se lo imputa a una persona, a uno más, pero es con nombre y apellido. Yo tengo que imputarlo a Hernán Sánchez, a David Taló. ¿Y qué le voy a imputar? Un hecho que él posiblemente cometió, por eso se va a hacer el juicio, se va a investigar, y que esa acción es ilegal, antijurídica. Leo la va a explicar mejor, pero no la debería haber hecho, y que tiene consecuencias que la ley me dice. Desde lo más simple, que es una boleta por haber cruzado el semáforo en rojo, es una imputación. Me está imputando de que en el auto iba David Taló, crucé el semáforo rojo y le corresponde una multa, porque así establece el Código de Tránsito. O esta determinada persona robó, mató, vamos a extremos, y la ley condena. Entonces, en el juicio, lo primero que hacen cuando comienzan los juicios, lo imputan. Cuando estamos en estos aspectos penales, generalmente vienen todos del lado negativo. Todos le imputan lo malo. Vos pasaste un semáforo en rojo, pasaste por Roma y después cuando llegaste a General volviste a pasar el semáforo en rojo porque venías a 80 y no paraste. Entonces tenés 1, 2, 3 y empezás a sumar y deberías tener 3, 4 multas. Es una cosa que, llevado este ejemplo que yo he puesto a la imputación, en la palabra de Dios nos muestra que como que nosotros, todo hombre, acá cuando dice bienaventurado aquel al hombre, estoy hablando de la persona, como que lleva una cuenta con Dios. Y Dios te va a imputar las acciones. Pero dice David que bienaventurado, dichoso, feliz, grandemente feliz aquel al quien a Dios no imputa su maldad porque ha sido perdonado. Romanos capítulo 5 nos va a mostrar la primera, vamos a borrar esto, imputación que nos aparece en la Biblia. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Esta es la primera imputación, la imputación de Adán para todos. 1 Corintios 15, 22 dice así solamente la primera parte, porque así como en Adán todos mueren, nos está diciendo que por el pecado de Adán es el comienzo del pecado y con él la muerte pasa a toda la raza humana, vamos a utilizar ese término que a veces utilizamos, a toda la humanidad, a vos y a mí, las consecuencias del pecado. En realidad parecería un poco injusto esto. Y por ahí cuando uno lo empieza a escuchar, hay alguna persona, yo peco por culpa de Adán. Yo peco, la culpa no es mía, la culpa es de Adán, de que le escuchó a Eva y Eva lo escuchó al serpiente, y es una forma, una excusa. En primer lugar, yo quiero decirte que a cada uno se le imputa el hecho de lo que ha cometido. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos, no dice muchos, no dice algunos, mucho menos pocos, dice por cuanto todos. Para que vos tengas una idea, todos los que estamos en el salón, ¿quiénes son? Desde Franco, allá donde está, se me fue el nombre de Marito, de Marito hasta acá, son todos. Hombres, mujeres, jóvenes, grandes, viejos, chicos, todos. Agrandemos el universo y es todos. Por cuanto todos pecaron. Entonces muchas veces dicen, por culpa de Adán. Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, a Satanás, pero la responsabilidad era individual. Recordemos lo que dijimos domingos pasados cuando leímos en Ezequiel 18, 1 al 4. La responsabilidad. En Israel estaba la costumbre de echarle la culpa del pecado a los padres. ¿Se acuerdan? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes, la dentadura se le picó todo. Se le puso la dentera, dice en la versión 60. Era un refrán que decía, mira, este es malo porque el padre era un atorrante. Y va a decir el profeta Ezequiel en aquel momento, no es así. El padre no es responsable por el pecado del hijo, ni el hijo es responsable por el pecado del padre. Lo dijimos ese domingo cuando hablamos justamente de la responsabilidad. Ezequiel 8, 1 al 4 y Ezequiel 18, 20. Entonces, desligar esta imputación de decir, no, por culpa, que pague todo Adán. No, pues nosotros hemos cometido el mismo pecado de desobediencia y por lo tanto tenemos la misma consecuencia. Entonces está la imputación que Dios hace en Adán y a todos los que pecaron. En todos los que pecaron, la imputación de ese pecado. Pero viene la segunda parte. Vamos a decir, esta es la imputación donde va a nuestra cuenta en forma negativa. Donde todos nuestros pecados van siendo anotados en la cuenta delante de Dios y Dios nos dice, en conclusión, vos sos un pecador y merece el castigo que está establecido, que es la paga del pecado, es la muerte. Y todos hemos pecado. Pero vamos a algunos versículos donde encontramos la segunda imputación que nos muestra la palabra de Dios. Isaías 53.
versículo 5. Mas Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El domingo pasado, cuando veíamos el tema, decíamos que el pore, se podemos decir, en favor nuestro. ¿Se acuerdan? Que cuando hablábamos de sustitución y utilizábamos la preposición por, el concepto más profundo y más exacto es a favor nuestro, a favor de. Mas el herido fue a favor de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, a favor de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas y por su muerte fuimos todos curados. En el mismo Isaías, más adelante, dice, verá el versículo 11, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Otros versículos más que podemos leer, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, a favor de todos. Y 1 Pedro 2. 24, quien llevó Cristo mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados o salvados o perdonados. Entonces la segunda, yo voy a anotar acá los versículos para que queden. Isaías 53, 5 y 11, Primera Pedro 2:24 y Hebreos 2:9. Es la imputación que hace Dios del pecado de toda la humanidad sobre la persona de Cristo. Todos los pecados que Él llevó en la cruz, que fueron los míos. ¿Se acuerdan cuando yo hacía la cuenta acá? Y yo voy anotando todos los negativos, vamos a decir, todo lo malo. Es la acción de una persona de agregar algo bueno o malo en la cuenta de otro. Pero en un momento dado Dios dice, yo voy a imputar a tu favor la obra de Cristo Jesús. Y Él va a decir que todo esto está pagado. Está pagado. Porque lo pagó Cristo en la cruz por nosotros, a favor nuestro. En la primera imputación, yo voy a decir que es algo involuntario, porque yo en el jardín del Edén no estaba. Pero sí es real el hecho que yo lo cometí el pecado. ¿Entienden? Porque en Adán todos mueren. Por culpa de Adán, yo no estuve ahí. Es involuntario, pero yo sí cometí el pecado. Y me corresponde la sanción.
En la segunda imputación fue voluntario. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él fue voluntario. Resulta que vos involuntariamente no estabas en el jardín del Edén, pero yo voluntariamente voy a la cruz, pero no tengo pecado. Por eso la obra de Cristo salda todo esto y queda totalmente pagado, totalmente pagado. Esto es lo que se llama imputación. Esto es lo que David decía: bienaventurado, dichosa la persona que sus pecados han sido perdonados. Filipenses. En la vida del cristiano a veces tenemos que ver cuán importante es la imputación de la obra de Cristo a nuestro favor, porque a veces nosotros creemos que podemos ayudarle un poquito a Dios. ¿De qué forma podemos ayudarle un poquito a Dios? Y viniendo a la iglesia, trabajando, sirviendo. Y yo no puedo servir mucho porque tengo mucha responsabilidad, me lleva mucho tiempo el trabajo. Pero el encuentro de yo voy a ayudar. Ayer vinieron muchos, ¿no es cierto, Gabriel? Y hacía falta ayuda. ¿Es cierto? Entonces, ayudo. O ayudo una vez al mes en la reunión de los seniors, o ayudo una vez a la semana en la escuela dominical. Y yo creo que le estoy ayudando a Dios. Y yo digo: ay, ojalá que el Señor me tome en cuenta esto y me sume algo a mi favor, un poquito. Si hay alguien que realmente tenía muchísimo en su favor, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un currículum, un antecedente excelente. Y él lo describe. Filipenses capítulo 3. Él lo presenta y le va a decir: ¿ustedes quieren conocer a alguien que era grosso, pulenta, bueno? Yo les voy a presentar uno. Capítulo 3, versículo 4. Yo mismo tengo motivo para tal confianza. Viene hablando en que hay que confiar, él estaba hablando de la confianza que tenía en la religión judía. Dice: yo más para confiar en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivo para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. ¿Vos creés que tenés mucho porque venís todos los domingos a la iglesia? Yo más, dice Pablo. Y te voy a decir: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. De la tribu de Benjamín, hebreo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible o intachable. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es de acuerdo a la ley de Dios. ¿Cómo era él? Irreprensible. Tenía un currículum espectacular. No todos podían ser llamados hebreos, todos los hebreos podían ser llamados judíos.
Él dice, yo soy hebreo, soy del linaje de Israel, hijo de Abraham, hijo de David, digamos, del linaje exclusivo. Dentro de las dos tribus que habían quedado Judá, de la tribu de Benjamín, era la más chiquita, la más insignificante. Yo tengo los antecedentes, yo tengo que buscar. Él iba y buscaba y traía su árbol genealógico y dice, sangre pura. Hebreo de hebreo, auténtico, no era trucho. En cuanto a la ley, fariseo. Hay una expresión que él cuando habla en Hechos, por ahí por el capítulo 23, dice, yo era fariseo, utiliza esta expresión. El fariseo conocía prácticamente de memoria la ley de Dios. Cuando tenían la edad de los chicos que vienen a la escuela dominical, la edad de tus chicos, Leo, que lo tengo acá cerquita, ese, sentaban ahí, abrían la ley de Dios y aprendían a leer con la ley de Dios. No tenían manuales, instrucción. Por eso se sorprendieron cuando un niño de 12 años, los maestros de la ley y el conocimiento que tenían, Jesús en el templo. Por eso cuando llegaban al conocimiento a 20 años, conocían de memoria. Conocían de memoria los 150 salmos, los 613 mandamientos que debían guardar. Por eso, yo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo de esa ley, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la ley, dice que era, ¿cómo dice? Irreprensible, intachable. ¿Sabe una cosa? No tenía nada que decir del apóstol Pablo. Eso está diciendo Pablo. La carpeta, el currículum de Pablo era intachable. Yo creo que, ¿se acuerdan cuando muere Esteban? Que dejaron las camperas, los sacos, las túnicas a los puestos de un joven allí, era Saulo. Yo creo que si no pasaba el camino a Damasco, Saulo iba a ser presidente del Sanedrín y ganaba la secta de los fariseos. Vamos a decir así. También estaban los saduceos, pero porque era incuestionable. Él entraba al despacho del sumo sacerdote y le decía, fírmame esto que me voy a Damasco y me voy a traer preso todo lo que quiera. Muchas veces nosotros creemos que todo lo que yo puedo hacer por Dios, y él estaba seguro de que lo estaba haciendo a Dios. Y él empezaba a enumerar todo lo que hacía. Vamos a poner con rojo, no sirve para nada. Entonces dice, yo oro, yo ayuno, yo hago voto, yo persigo a la iglesia. Sumaba, y sumaba, y sumaba. Voy a Jerusalén, estoy en la Pascua, en Pentecostés, en el Día del Perdón, y todos los sábados voy a la sinagoga. Y a las 3 de la tarde, a las 12, y a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 15 o a las 3 de la tarde, hago la oración. Porque eso está diciendo. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Yo creí que esto me sumaba en mi cuenta. Las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Por estiércol, dice la Nueva Versión Internacional.
desperdicio total. Todo esto que él consideraba importante, todo esto que consideraba importante para su propia justicia. No digo que está mal orar, no digo que está mal venir y ayudar en el encuentro de los presos. Pero si yo considero que eso hace mover la justicia a mi favor, me mueve un poquito la agujita. Y ser hallado, dice el 9, en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe en Cristo, la cual es la justicia de Dios por medio de la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder. Estoy leyendo el versículo 10 de la Nueva Versión Internacional. El poder que se manifestó en su resurrección y manifestar o participar de su sufrimiento y llegar a ser semejante de él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. No es que lo haya conseguido todo y que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y hay algo que cada vez que yo leo capítulo 9 del libro a los Hechos, la conversión de Pablo camino a Damasco, porque se cae y escucha solamente esta expresión: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué responde Saulo? ¿Quién eres, Señor? Yo creo que todo lo que él había sumado en esos 35 años del conocimiento de Dios le vino a su corazón. Este es Dios. Porque no se le apareció en visión, no se le apareció en una pelea como a Jacob, no se le apareció en una zarza ardiente como Moisés, ni con una espada como se le apareció a Josué, sino que directamente lo tira al suelo. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él todo lo que había aprendido, él consideraba que era importante, pero era importante porque él consideraba que con eso le pagaba a Dios con su propia justicia. Vuelvo a decir, es muy importante que yo ore, que haga ayuno, que participe, que sirva. Pero como consecuencia de que la justicia de Dios vino a favor mío y no que yo le hago justicia a Dios con mis actos. Él puede responder: ¿quién eres, Señor? Dice, esto es Dios del Antiguo Testamento. Es el Dios que se le apareció a Abraham, el Dios que se le apareció a Moisés, el Dios que se le apareció al padre de Sansón. No puede ser otro. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No tuvo que venir a la iglesia, juntarse con los discípulos para... Ahí nomás. Quedó compungido. ¿Pero qué pasó? Todo esto para él. Dios le dice, esto no te justifica nada. Pablo. Porque la justicia de Dios es en Cristo Jesús. Y por eso él dice, ahora yo lo que vivo, lo quiero vivir experimentando en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. Entonces, quiero decirte que lo que vos haces por el Señor, no lo hagas para que el Señor te anote algo en tu cuenta, porque ya te borró todos nuestros pecados. No porque quiero parecerme a Cristo Jesús y a fin de conocerle, como dice, a fin de conocerle y experimentar el perdón de Dios. Algunos ejemplos bíblicos de la imputación. Dice la palabra de Dios, hemos leído que David es uno de ellos, Salmo 32, 1 y 2, Romanos
4, 6 al 8. David dice, feliz, dichoso, doblemente feliz aquel a quien Dios no le imputa su pecado, porque su pecado ha sido perdonado. Dice Romanos 4:3, el mismo un poquito más adelante, hablando de otra persona de la antigüedad, del Antiguo Testamento, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia, le fue imputada la justicia de Dios. El mismo versículo aparece en Santiago 2:23, haciendo referencia a Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces le dice, la justicia de Dios se le imputó a favor de Abraham y fueron perdonados todos los pecados. Dos ejemplos más donde Esteban, menciono, Hechos 7, 59, 60, está muriendo después de tener esa lucha y discusión en el Sanedrín, resuelven matarlo, se descontrola. El Sanedrín se descontrola en los judíos porque no podían darle muerte. El Imperio Romano tenía la facultad de poder ejecutar a una persona, pero se les escapa de las manos la situación, llevan a Esteban, lo matan, sacan las capas, las camperas, se las dejan ahí a Saulo, y Esteban dice, no tengas en cuenta, no les imputes este pecado. Entonces él pide a Dios diciendo, en la ignorancia están los que están llevando hasta el Señor, por favor no le tengas en cuenta. Utiliza esta expresión de la imputación del pecado, pero el pecado es responsabilidad de cada uno. Hay otro ejemplo más donde Pablo en 2 Timoteo dice que él estuvo en su defensa y que estuvo solo. Solamente para mencionar, donde también sigue con la misma idea. 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado esto en cuenta, no se le impute esta falta. Parece que Pablo había ido al tribunal del Imperio Romano, la apelación que había hecho en este caso, y había estado solo, que lo habían acompañado, lo habían dejado. Entonces dice, no, este hecho no se lo tomes en cuenta, le está diciendo a Dios, escribiéndole a Timoteo. Pero hay un caso más que realmente nos lleva a nosotros a pensar cómo debemos actuar nosotros en nuestra parte práctica ya como hijos de Dios. Porque a nuestro favor, Dios imputó la sangre de Cristo, la obra de Cristo a nuestro favor, y todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero en la parte práctica, en nuestra vida cristiana, todo, ¿cómo debe ser nuestro actuar? Y hay un ejemplo en un libro muy cortito del Nuevo Testamento, donde un hermano, había una persona que, ¿te acuerdas? Onésimo. Metió en la mano, era esclavo. Hay varias cosas, es cortita la carta, pero muy grande la historia. ¿En qué ciudad fue? Colosas. Colosenses y Filemón fueron juntas. En el mismo sobre Pablo manda la carta para la iglesia y manda una cartita corta para que se la den a Filemón. Lo ilustro yo así. Aprovecho el envío, vamos a decir así. En Colosas parece que Filemón era uno de los hermanos destacados y la hermana Apia, que se menciona, posiblemente haya sido la esposa de Filemón. Posiblemente. Él tenía una persona con buena posición económica, tenía siervos, esclavos. Y uno de ellos, Onésimo, había tomado plata y se había escapado. No se podía ir el esclavo, tenía que trabajar, tenía que servir hasta que la ley lo libera. Llega a Roma, donde Pablo estaba preso.
Porque Pablo escribe desde la cárcel. Escribe Colosenses, Filipenses y Filemón. Y conoce a Onésimo. Un autor dice, Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. El púlpito desde la celda de Pablo seguía funcionando. Hoy es más fácil con las redes sociales. No hay límite. Pero en ese tiempo Pablo y Onésimo conocen al Señor. Y pide perdón por su pecado. Y la sangre de Cristo se le imputa a todo lo que él cometió. Pablo dice, bien, estás trabajando conmigo, te estoy ayudando, Pablo, te vengo a visitar toda la semana, te llevo la ropa, te traigo la comida, estoy ayudando con los hermanos. Sí, dice, pero Onésimo, hay algo que hay que arreglarlo. Tenés que volver a Colosas. ¿Cómo? Tenés que volver a Colosas. Tenés que volver con Filemón. Sos siervo de él, tenés que volver. Pero, sí, está bien, pero no tengo la plata para devolverle. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Filemón, a ver si lo anoté, pero me olvidé. Un solo capítulo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio, le dice Pablo a Filemón. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. Ya no como esclavo, mayormente para mí, ya no como esclavo, sino más que como un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero en cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Saben una cosa, Filemón? Yo quiero que se quede, me ayuda muchísimo, pero la obligación tiene que volver a Colosas, tiene que volver a tu casa, hay que recibirlo. Pero recibirlo como esclavo, porque es tu esclavo. Vos tenés un papel que dice que él es tu esclavo. Quiere decirte que ahora vuelve como hermano. Y los domingos se sentaba ahí Filemón, y ahí se sentaba Onésimo. Y eran hermanos. Y el lunes, vamos a llamar así, Onésimo era siervo, era esclavo de Filemón y seguía limpiando, trabajando. Pero Pablo le dice, así que me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Por favor, recíbelo. Y si algo te dañó o te debe, le dice Pablo, ponlo en mi cuenta. Está diciendo, no tiene plata, Onésimo, para devolverte lo que te robó. Acredítamelo a mí, yo te lo voy a pagar, le dice Pablo. Versículo 18, si en algo te daño, te debe ponerlo en cuenta. Yo, Pablo, miren cómo dice el 18, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte aún que tú me lo debes a mí. En ese momento Pablo no escribía las cartas, la escribía un secretario. Pero parece que le dice Pablo, cuando llega, las cartas, los libros no se escribían con versículo y capítulo, se escribían todo de corrido. Parece que Pablo dice, para. Y en el 18, yo, Pablo, va mi firma acá, escribo esto. Yo, Pablo, yo te lo voy a pagar. Y esta debe ser la actitud nuestra frente a nuestros hermanos. Frente a nuestros hermanos. Porque así como la gracia de Dios se imputó a favor nuestro, nosotros debemos imputar esa gracia a favor de nuestros hermanos. A veces llevamos muy bien anotadita en nuestra cuentita
¿Mm? Entonces Filemón tenía anotado: Onésimo me llevó 20 monedas de plata, se llevó 2 mudas de ropa y se llevó tanto. Pablo le dice: todo eso, sácalo, ponelo en mi cuenta si querés. Pero creo que yo tengo más a favor, dice Pablo. Así que cuando vos sirvas al Señor, no creas que le estás haciéndole un favor a los hermanos. Yo trabajé allá en la reunión de los pre, sé que los pre deben. En los seniors puse la silla, hice la comida, preparé, cuidé los autos, ayudé. El Señor Jesucristo dijo: de gracia recibimos. ¿Qué recibimos de gracia? ¿Qué recibimos de gracia? Perdón, salvación, todo. Lo que ahí empezó. De gracia, dad. Por lo tanto, cuando vos das, prestas, cuando vos servís a tus hermanos, lo debemos hacer con gracia. Y no esperando que me lo devuelvan, porque de gracia hemos recibido. La imputación sobre todos por el pecado de Adán, involuntaria. Yo no estaba en el jardín del Edén, pero real porque la cometí. La imputación que Dios hace sobre el voluntario Jesús, del que no cometió pecado, de mi pecado a mi favor. Y la justicia de Dios vaya a mi favor. Yo puedo hacer un montón de cosas que no me sirven de nada para sumar de mi lado, para imputarme. Lo que sí yo puedo hacer es que servir al Señor, y así como recibimos de gracia, demos de gracia todo lo que nosotros tenemos a nuestro favor. Es conmovedor la historia de Filemón y de Onésimo. Pablo, cuando escribe esas cartas, no sabemos qué pasó, no sabemos, pero normalmente el Espíritu lo ha dejado para que tengamos en cuenta cómo debe ser el comportamiento nosotros como hermanos. De gracia hemos recibido, dice el Señor, no lo dije la cita, Mateo 10:8. Por lo tanto, de gracia, debe ser un principio que debe regir en nuestras vidas. El domingo que viene, en este espacio, va a haber una actividad especial, una clase unida con un programa especial. Vení, súmense, no faltemos. Y a partir del otro domingo vamos a ver el tema un poquito más profundo, que es la santificación. Yo no había querido empezar porque va a llevar un par de domingos. El efecto que tiene sobre la santificación en un determinado momento se llama posicional, como la santificación experimental, para seguir avanzando. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga a todos y oramos pidiendo al Señor su compañía. Gracias, Señor, porque de gracia hemos sido salvados. La gracia se anotó a nuestro favor. Todo lo que nosotros tenemos delante de ti es por gracia. Y ayúdanos a vivir día a día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que en esa pobreza todos fuésemos alcanzados. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en este día, por la instrucción, la enseñanza que han recibido los niños, los más pequeños, donde en su pequeño conocimiento aprenden que Dios es un Dios grande, lleno de amor, y para todos también, para todos los mayores. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.